Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros Luis Oliveros, economista. Con nosotros la tarde de hoy para continuar revisando lo que es la materia económica y lo que ha sido acontecer en los últimos días. Buenas tardes, bienvenido. Hola Mariana, buenas tardes. Bien, queríamos conversar primero que nada con usted respecto a lo que estamos viendo en el comportamiento del sistema económico nacional. Vemos cómo el presidente, en el segmento anterior revisábamos información del día de ayer, cuando vuelve a retomar la olvidada ley de precios justos, mal llamada ley de precios justos. En este caso quisiera consultarle a qué puede estar debiéndose esta decisión del Ejecutivo Nacional, que ya había tomado desde enero medidas de controlar el encaje legal, controlar liquidez, controlar todo, y no logró detener lo que tiene que ver con la avanzada del sistema paralelo de divisas. Mira, a ver, en los últimos meses hemos visto una mejora en el tema del abastecimiento en Venezuela. Y esa mejora va de la mano de que desde el gobierno se han hecho los locos con el tema del control de precios. Se habían hecho los locos, el control de precios sigue existiendo en la teoría, en la práctica se habían hecho los locos. Han guardado esa guardia pretoriana que es la SUNDE, que lo que busca es destruir el sector privado en Venezuela. Los guardaron a los fiscales, de vez en cuando sale uno a tomarse una foto en alguna zapatería o en alguna panadería, pero del resto los tenían guardados para que no persiguiera el sector privado, y el sector privado, por lo menos, cuando uno iba a un supermercado, uno veía ya harinas, veías azúcar, ese tipo de cosas, a unos precios más altos, pero las veías. Porque si no, los venezolanos teníamos que ir a los bachaqueros, ya teníamos el 0800 bachaqueros, esa demanda hacia bachaqueros había bajado de manera importante. Y por otro lado, desde el gobierno habían tomado esa política que tú estás hablando del tema del encaje legal. El encaje legal es dejar sin plata a los bancos no pueden prestar, hay una disminución muy fuerte de los bolívares en el sistema financiero, y eso había traído una disminución de la inflación, una disminución artificial totalmente de la inflación, pero también una disminución de la presión de la tasa de cambio paralela. Eso era insostenible en el tiempo y eso estaba generando y ha generado una recesión como nunca en nuestra historia. El último número, que por cierto de inflación que salió hoy de la mano de la Asamblea Nacional, que publicó Ángel Alvarado, habla de que se les volvió a salir de las manos otra vez el tema de la inflación. Y ojo, veníamos a inflaciones mensuales promedio de 30%. Ahora el gobierno, como no tiene otra ideología y no tiene otra manera de controlar, de atacar esa inflación, que es controlar, vuelve a sacar el tema de la cartilla, de los precios controlados, de los precios justos, ese bla 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 que no sirvió para nada en Venezuela. Conclusión, si el gobierno va otra vez a sacar a la SUNDE a la calle, va otra vez con la estupidez del control de precios, señores, olvídense de esa mejora en el abastecimiento y llame de una vez a su bachaquero, porque la escasez va a volver a ocurrir, va a volver a aparecer en Venezuela. Ojalá y eso no sea lo que vayan a anunciar mañana, porque ya amenazaron con que vienen, y yo digo amenazaron porque cada vez que hablan de anuncios económicos, obviamente viene un aumento de precios, viene un aumento del salario mínimo, pero si se toman las medidas otra vez malas, en el camino equivocado, la situación económica, que ya es bastante mala, va a empeorar. Varias cosas que hablar sobre el tema. Una de ellas, lo último que señala, la posibilidad de otro ajuste en el salario mínimo para tratar de atacar lo que está ocurriendo. Un salario mínimo que hoy está contabilizado en 40.000 bolívares, que Sí. se anclava en el petro, la mitad de un petro, es decir, estaba en 80.000 en el momento que se dio, 40.000 en el medio petro, pero la semana pasada sale de lo que es la página de Banco Central de Venezuela, la cotización oficial, y solamente queda el enlace a lo que es la página Petro, donde el valor ya suma 1.200.000, 1.400.000, está calculado por allí, pero bueno, básicamente vamos a ponerlo en 1.200.000, que sería la mitad de un Petro, entonces hablaríamos de 600.000 bolívares. Muchos trabajadores estaban a la expectativa o a la espera de un ajuste en esto, más gasolina para la inflación. Mira, pero es que si ya tú en este momento estás esperando que te fijen el salario mínimo al Petro, oye, vale, tú estás pasado de ingenuo. O sea, el Petro murió hace muchos tiempos, el Petro no sirvió para nada. El Petro lo que sirve es para que de vez en cuando el presidente Maduro, que se acuerda del Petro, habla del Petro. Pero el Petro no sirve para nada, nunca sirvió para nada. El Petro nació y murió. Yo creo que ni nació. Nunca existió el Petro. Mira, con el tema del salario, el gobierno siempre está jugando a el correcaminos y el coyote, y lo hemos dicho aquí muchas veces.
la inflación se me está disparando, déjame aumentar el salario. Hoy el salario en Venezuela, como tú dices, está en 40.000, con los estatiques llega a 65.000. Pero el salario, el ingreso promedio en Venezuela es cerca de 4 o 5 veces eso. Es muy poco el personal en Venezuela que gana solamente un salario mínimo. El salario mínimo sirve para llegar a los demás sueldos de la mayoría de la gente en Venezuela. Pero sirve como indicador para decirte que a pesar de que este es un gobierno que se dice socialista y protector y obrero y el bla, 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 está destruyendo y está obsesionado por destruirle la capacidad de compra a los venezolanos. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno de verdad? Controlar la inflación, dejarse de tonterías, atacar la inflación. En Venezuela debería haber dos obsesiones en materia económica y obsesión de verdad y de la sana. Controlar la hiperinflación y aumentar la producción petrolera. Mira, todo lo que usted pueda hablar en materia económica está muy chévere, pero si usted no controla la hiperinflación y no aumenta la producción petrolera, aquí no habrá recuperación, no habrá crecimiento, no habrá mejora de la capacidad de compra de los venezolanos, no habrá mejora en el bienestar de los venezolanos, que eso es al final lo que se debe buscar, una mejora en la calidad de vida de los venezolanos. Efectivamente, parte de la situación del país y de la posibilidad de producir o pagar estos salarios y dar niveles de vida dignos al trabajador vienen de la posibilidad de efectivamente tener niveles de productividad adecuados, niveles de productividad que no tiene ni siquiera el Ejecutivo Nacional desde la industria petrolera. Y es parte de lo que quisiera conversar al regreso de la pausa, la situación en la que ahora se encuentra PDVSA con la salida de China, de lo que tiene que ver con las operaciones y la forma de gestionar y la apertura de aquellos nuevos mercados que se habló en un momento que parecía ser válido para diversificar el mercado. Ya volvemos. En criollo, éramos muchos y parió la abuela. Ya volvemos.